Y pasamos pues al segundo punto, que es la comparecencia, a fin de informar sobre los programas de atención a personas con drogodependencia y personas menores de edad tuteladas para el año 2017. Tiene la palabra, por tanto, el grupo proponente de Izquierda Unida. Gracias, señor presidente. Como saben ustedes, la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, en el ámbito de competencia en materia de drogodependencia y adicciones, pone a disposición de la ciudadanía una red asistencial que pretende asegurar una respuesta de calidad y garantía en la continuidad de las fases de atención del problema de la drogodependencia y adicciones en Andalucía. Al mismo tiempo, se coordina con el resto de los recursos sanitarios, socioeducativos, así como de formación y empleo, garantizando un proceso terapéutico integral que abarca desde la fase de desintoxicación que se hace en el ámbito de salud a la integración social y laboral de las personas con adicciones, con el objetivo de que todas las personas usuarias puedan lograr una vida normalizada en todos los ámbitos de su vida, una vez que han padecido, que padecen o que tienen problemas con la drogodependencia. Señorías, la metodología de intervención se presta mediante una atención individualizada y profesionalizada que dispone como puerta de entrada una red de centros de tratamiento ambulatorio que cubre todo el territorio andaluz y garantiza la accesibilidad, inmediatez y adaptación a las características personales de quienes demandan este tratamiento. Esta red de recursos es mixta y se caracteriza por tener cobertura universal de acceso directo y gratuito bajo los principios de igualdad, de confidencialidad y de participación de las personas usuarias en el proceso de recuperación. Las intervenciones son individualizadas, adaptadas a las necesidades de cada persona, por lo que la oferta terapéutica incluye tanto los programas dirigidos a la abstinencia, es decir, que serían los programas libres de drogas, como los de reducción de riesgo y de daño, que son, pues, sobre todo suministro de metadona o de alguna otra sustancia a la vez que se produce el tratamiento. Actualmente la red asistencial dispone de 173 centros, de los cuales 67 tenemos 173 centros. Más en detalle, señorías, de los 117 centros de tratamiento ambulatorio, decir que el 74,36 dependen de las diputaciones provinciales y ayuntamientos, pero hay una colaboración en esta materia también con las corporaciones locales y, de hecho, hay un convenio que se firma con las diputaciones provinciales y que hemos firmado recientemente. Existen también centros de gestión directa, no de los que están con diputaciones, tenemos 11 centros de gestión en directa y convenios de colaboración para el mantenimiento en 89 centros públicos. El funcionamiento de los centros pertenecientes a las entidades no lucrativas con las que trabajamos lo que hacen es suscribir contratos de gestión de servicios públicos para modalidad concierto, para las diferentes tipologías de dispositivos, tanto ambulatorio, es decir, centro de tratamiento ambulatorio, centro de día, centro de encuentro y de acogida, como residenciales, que serían las comunidades terapéuticas, las viviendas de apoyo al tratamiento, las viviendas para la reinserción, viviendas para personas enfermas de SIDA y unidades de desintoxicación hospitalaria. Esa sería toda la red. La previsión de la Junta respecto al 2017 es la continuidad de estas prestaciones asistenciales de los dispositivos de atención de entidades privadas. Como saben ustedes, porque preguntaron aquí y tenían ustedes esa preocupación, con la modificación paulatina de fórmula administrativa de colaboración, articulándose los trámites para la adjudicación de estos contratos por medio de procedimiento que se ajuste a través de procedimiento abierto. Ahora mismo lo tenemos que estar haciendo así.
el coste económico de los convenios para el mantenimiento de los centros públicos asciende a un total de 24,8 millones de euros, de los cuales la Consejería de Igualdad aporta 11,2 millones de euros y las diputaciones y corporaciones locales 13,5 millones de euros. El coste total de los 30 centros concertados con otras entidades, es decir, con entidades no lucrativas, asciende a 7 millones de euros, para que tengan toda la globalidad. Yo he intentado enfocar la comparecencia a lo que entendía que era el interés que ustedes tenían, porque si no, no solamente hablar de los centros, sino ir orientándolo por aquí. En estos recursos, además de atención individualizada de las personas con drogodependencia y adicciones, se desarrollan los siguientes programas de intervención terapéutico. Tenemos un programa de intervención terapéutico dentro de las instituciones penitenciarias, a través de los equipos de apoyo a las instituciones penitenciarias. Son equipos multidisciplinarios conformados por técnicos adscritos a los centros provinciales de droga. Lo hacemos a través de los CPD, de los centros provinciales de droga. Y, bueno, la verdad es que hacen un trabajo magnífico con las personas que están en régimen penitenciario, que solicitan ayuda para resolver su problema. Y dentro de estos programas también hay programas libres de droga y programas de disminución de riesgo, es decir, que se combinan también ambos tipos de tratamiento. Se llevan a los programas de adicción, lo que se pretende es garantizar el desarrollo de los programas que se llevan a cabo en la Red Andaluza de Atención a la Drogodependencia, pero dentro de las propias instituciones penitenciarias, pues para atender a las personas que allí están. No obstante, también hay medidas que algunas veces se adoptan desde el ámbito judicial para que estas personas puedan estar fuera de la institución penitenciaria con algunas medidas en alguno de nuestros centros. Pero eso ya está en función de cada juzgado, de cada juez o de cada situación. Tenemos también el programa de metadona, que es el que le comentaba yo a ustedes anteriormente, que es de disminución de riesgo. Este programa se basa en facilitar un sustitutivo opiáceo sanitariamente controlado a las personas con trastornos de dependencia o abuso de los opiáceos, intentando contribuir a mejorar su calidad de vida, sobre todo en ajuste personal, familiar y social. Los datos que tenemos son positivos porque son personas que la adicción era de una entidad que impedía hacer programas libres de droga y así pues se evitan situaciones de riesgos hasta la propia vida de las personas. El tratamiento con metadona es una alternativa terapéutica tanto para el tratamiento de las personas con dependencia como para la reducción de riesgo y daño asociado. Constituye uno de los programas... Perdón, señora consejera, le ruego bajen el tono de voz de las conversaciones que tienen los miembros de la comisión, por favor. Gracias. Haber sido parlamentaria le hace uno abstraerse. Y ya, ¿verdad que se coge costumbre? Yo me abstraigo. Este tratamiento constituye uno de los programas más efectivos de la intervención y por lo considerable número de personas con drogodependencia que se acoge a ella. Y los beneficios son individuales y colectivos y, bueno, podríamos entrar en detalles, pero creo que fundamentalmente cada persona exige una intervención diferente porque hay personas que van directamente a libre de droga y hay otras personas pues que hay que toda la vida estar así. El programa de asesoramiento jurídico, que también lo estamos haciendo a través de enlace y que pone a disposición de estas personas con problemas, que tienen problemas jurídicos penales y al conjunto de las entidades que trabajan directamente con ellas, el estudio de procesos terapéuticos en cada caso y el trabajo conjunto en el resto de áreas de intervención, hasta concluir en un proceso de incorporación social. Y aquí incluyo eso que les comentaba de personas que puedan estar en régimen penitenciario, que se puedan buscar una fórmula de incorporación social, evitando fundamentalmente los círculos de exclusión, de drogodependencia y de prisión, porque no es precisamente la mejor escuela para salir de esta situación que estar en una institución penitenciaria. Entonces, yo creo que esto es un tema importante. Después, el programa de atención en comisarías, que es un programa que también se puso en marcha, que es un programa interesante, que el objetivo general es realizar intervenciones con las personas detenidas
en comisaría que tienen problemas con la droga, y para informar al personal y demás, sobre todo en relación con la familia y en la confusión que hay muchas veces cuando una persona, por ejemplo, tan frecuente como puede ser una persona con problemas de alcoholismo, se encuentra en una situación de esta, que es difícil que personas que no sean expertas puedan entender a veces la situación. El programa de educación permanente de personas adultas, que surge como consecuencia del convenio que se ha suscrito entre esta Consejería de Educación, Cultura también y la Agencia de Servicios Sociales. El programa se imparte en 19 centros que están en las distintas provincias y que va dirigido fundamentalmente a mantener una formación en aquellas personas que por razones del consumo interrumpieron su educación normalizada o reglada. El programa Red de Artesanos y Arquímedes, que tengo que decirles que estamos muy contentos porque lo hemos podido recuperar, que saben ustedes que son 2 programas de reinserción laboral. Estuvieron parados, no sé si ha sido 1 año o 2, no recuerdo, un par de años. Lo hemos recuperado y creo que es muy importante porque finalmente las personas pueden superar el problema de consumo o el problema con la droga, pero lo que tienen es muy difícil incorporarse. Si ya lo tiene todo el mundo, ellos lo tienen más, estas personas más. Entonces, el programa Red Artesano es uno de los programas de incorporación social más importantes de la comunidad autónoma. Va dirigido a la capacitación profesional de las personas en esta situación. Y después está el programa Arquímedes, que la finalidad de este programa es convocar subvenciones de carácter permanente para promover la contratación de personas drogodependientes y de personas afectadas por el juego patológico y facilitar el acceso al mercado laboral, incentivando la estabilidad en el empleo. Se hace mediante contratos de trabajo de carácter indefinido o temporal, siendo necesario complementar con la formación necesaria, es decir, que se combinaría el programa de la Red Artesano y el programa Arquímedes. El programa de atención a personas menores de edad tutelada, que es un programa importante para el año 2017. Yo creo que me gustaría destacar, en primer lugar, que desde el año 83, que la Junta comenzó a recibir las transferencias en protección de menores, se desarrolló una intensa tarea en el sistema de protección de la infancia, en la agilización. Es verdad que ya la ley que se conoce como del menor, la 5/2000, que es una ley donde se establecen distintas modalidades de centros, contempla centros para poder atender a este tipo de menores que tienen problemas con la droga y que han tenido algún tipo de problemas, menores infractores, por decirlo de alguna manera correcta. En noviembre del 87 también se modificó el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de protección y se nos encomendó una tarea más relevante en materia de protección. Las medidas de integración familiar, como el acogimiento familiar y la adopción, pues son elementos importantes para garantizar a los niños y niñas tuteladas. Yo quiero decir que en este tema, por enlazar, como tenía dos partes la comparecencia, he querido poner este tema porque en esta materia también trabajamos con niños con problemas, con menores con dificultades, también en materia de consumo, por mezclar. En cuanto para centrarme ya en el tema de los niños y las niñas y de los menores que están en el sistema de protección como tal, decir que tenemos ahora mismo potenciando el sistema de acogimiento familiar, de urgencia, el temporal y el permanente. El de urgencia, actualmente, el tiempo máximo de estancia es de 6 meses. En el 2016 tenemos a 294, ahora mismo 294 menores en esta situación, cerrado a 31 de agosto, que es el último dato estadística que tenemos. En acogimiento familiar temporal puede tener una duración máxima de 2 años. Tenemos a 590 menores en acogimiento temporal, también a esta fecha. En acogimiento familiar permanente, hasta que se tomen medidas definitivas, hasta la mayoría de edad, menores que han estado en este acogimiento en el 2016, tenemos 2.385 menores en esta situación. El otro día tuve la satisfacción de compartir con la plataforma de familias acogedoras a nivel estatal que se reunieron en Málaga,
Facultad de Psicología para hablar del tema y, bueno, una gente que está trabajando muy bien, hemos trabajado con ellos, se está trabajando el decreto que regula las familias la relación con las familias de acogida, el acogimiento familiar, que está muy avanzado. Y bueno, pues la verdad es que están muy activos y organizándose, que eso siempre es bueno para mejorar. El acogimiento familiar también, les hemos hablado entonces del acogimiento familiar de urgencia, el temporal, el permanente y el acogimiento familiar especializado. Este acogimiento familiar es para menores especializados y en el 2016 hemos tenido a 168. Son menores que tienen algunas dificultades, como algún tipo de discapacidad, menores con problemas de conducta, menores con trastorno mental, con alguna situación específica que hace necesario que las familias estén especializadas para su acogimiento. Después está lo que toda la vida ha existido, que son las guardas, la figura de la guarda con fines de adopción, que son menores que han estado en guarda, pero que es a petición de la propia familia, pero que finalmente se va a producir, se va a llegar a un proceso de adopción. Hemos tenido en 2016 815 menores, niños y niñas en esta situación. Y después está la medida de adopción, que son medidas definitivas, que significaría pues un nuevo vínculo familiar desde el punto de vista civil y jurídico y la ruptura con los vínculos de la familia biológica. Menores con auto de adopción ya cerrada, formalizada, en el 2016 han sido 128, todo está a 31 de agosto. Todas estas medidas se acompañan de programas de apoyo económico y de recursos profesionales, fundamentalmente dirigidos a la integración en las propias familias biológicas, como son los programas de remuneración a las familias acogedoras o guardadoras con fines de adopción. Eso sería la parte dirigida encaminada a la adopción, pero que va a tener un tiempo previo con la familia acogedora y guardadora. Existe una prestación básica para los acogimientos y se distingue de esa prestación básica las que son con carácter de urgencia. Se ha destinado una financiación de 11,5 millones de euros para este tipo de remuneración. En estos momentos... Le ruego vaya concluyendo, sí, señora consejera. en estos momentos... Uy, qué barbaridad. Muy largo. En estos momentos, señorías, estamos trabajando en un proyecto de orden de compensación económica a la familia acogedora, que le he dicho ya a ustedes antes decreto y era una orden. Que se pondrá en marcha en 2017. Y el aspecto más relevante de esta orden es la generalización de la remuneración a todas las familias acogedoras, tanto ajenas como familias extensas, que antes no estaba contemplado. Un programa, además, importante hacerlo en función de las tipologías de acogimiento. No es lo mismo tener un acogimiento especializado de un menor con trastorno a otro tipo de acogimiento. También reforzarlo en caso de hermanos, en función del número de menores que se acoja, porque a veces hay familias que acogen grupos de hermanos, porque lo que se pretende es no desvincular a los hermanos, y como es lógico, cuando hay hermanos que tienen que ser acogidos, se procura que sean en el seno de la misma familia. Creo que otro programa, y termino, presidente, digno de mencionar, es el de apoyo al acogimiento familiar a través de instituciones colaboradoras. Actualmente tenemos 10 instituciones colaboradoras que actúan en nuestra comunidad, con un presupuesto de 3,5 millones. Estamos trabajando también para que, además de estas actuaciones, las actuaciones que realizan hasta ahora intervengan en diagnóstico y tratamiento terapéutico en la atención de las necesidades emocionales dentro de los menores que están en el sistema de protección. Bueno, y después termino, si puedo. Gracias. Muchísimas gracias, señora consejera. En nombre de los grupos proponentes empieza el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Tiene la palabra su portavoz, la señora Cortés. Sí, gracias, presidente. Consejera, le habíamos pedido esta comparecencia a raíz, supongo que no era muy difícil, de la respuesta que nos dio usted en el pleno pasado.
porque al Grupo Parlamentario de Izquierda Unida y a Izquierda Unida en su extensión organizativa en todo el territorio andaluz nos han llegado voces de alarma y efectivamente usted confirmó que la alarma está aquí. Y vienen de dos espacios. Yo he leído la memoria de la Secretaría General de Drogas y Adicciones. No he encontrado la de familia y menores, pero supongo que si sigo buscando la encontraré. De todas maneras, si me la pudieran facilitar, pues gloria bendita. Efectivamente, en el tratamiento de la droga existen una serie de servicios. Usted los ha relatado con absoluta claridad. Tenemos centros de tratamiento ambulatorio. Según la memoria, hay 120 centros ambulatorios. El 87% son de titularidad pública. El 13% son de titularidad privada. De esas 120 tenemos 101 de drogas, 89 públicos y 12 privados, 10 de alcohol y 9 de juego patológico privados. Estos 19 son privados. Efectivamente tenemos centros de encuentro y de acogida y tenemos comunidades terapéuticas, que usted además ha tenido oportunidad de conocer la realidad de algunas de ellas recientemente. Y la alarma que nos llega es que la Consejería, en función de un informe jurídico, me imagino, o no lo sé, o de Secretaría o de quien fuera, plantea que no se pueden renovar los convenios y que van a la licitación pura y dura, al ánimo de lucro. Y claro, desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida lo que planteamos es que esto nos parece un disparate, absolutamente, que el ánimo de lucro entre en los espacios de comunidades terapéuticas de aquellas personas que tienen problemas con adicciones. Y que ya sabemos lo que ocurre cuando el ánimo de lucro entra aquí. Es que ya lo sabemos. Entonces, pedíamos esta comparecencia en función de la respuesta que nos dio la consejera. Y le planteamos dos cuestiones. Una primera, ¿por qué no ha contemplado la consejería, en el caso de que esté imposibilitado el mantenimiento de los conciertos, el que eso pasa a titularidad? O sea, que pasa a ser gestionado por la propia consejería, en lugar de que el ánimo de lucro entre, porque no parece muy razonable, creo yo, desde un punto de vista de izquierda, feminista, de protección del trabajo, de los derechos de las personas, que esto se venda o se plantea al mejor postor. Parece que han salido ya algunas licitaciones y quería que me lo confirmara porque no he sido capaz en el perfil del contratante de encontrarlas, la verdad. Debo ser terriblemente torpe, que lo soy en materia de buscar información en las páginas web, pero no la he encontrado. Me hablan de Sevilla y de Cádiz. Quiero saber por qué no han contemplado que se pueda gestionar desde lo público, con titularidad pública. En segundo lugar, ¿por qué no han contemplado, como ya han hecho otras comunidades autónomas, transponer las dos directivas comunitarias que permiten excluir del ánimo de lucro y del libre mercado aquellos servicios que son de atención a las personas? Y parece evidente que esto lo es. Por lo tanto, queremos saber por qué ha tomado la Consejería esa decisión. Y queríamos volver a plantearle una reflexión desde el cariño a esta situación, y es que paralicen esas licitaciones al mejor postor. Y en segundo lugar, hemos hablado primero de las comunidades terapéuticas, segundo elemento que también es una situación de alarma. Centros también, estas comunidades terapéuticas, que no lo he dicho, hay 8 públicas con 312 plazas y 15 privadas concertadas con 166 plazas que se distribuyen prácticamente en toda la provincia, ¿no? Estos centros terapéuticos. Centros de menores, que la Consejería, que la comunidad autónoma, ni más ni menos, tiene su tutela por determinados problemas, me imagino que insondables, muchos de ellos, de los menores, de las familias, del entorno. Pues también nos plantean lo mismo. Y nos plantean que hay centros sin ánimo de lucro, que tienen plazas de menores tutelados, que tratan de reinsertarlos, de educarlos, en fin. Yo he tenido la oportunidad de visitar uno de ellos, el de La Muela, que está en Córdoba, y también van a ir al mismo proceso, un proceso de licitación pura y dura, al mejor postor, tal. Me imagino, lo sé, que hay centros públicos de atención a los menores. Si también hay un informe que plantea eso, ¿por qué no se lo han planteado la gestión desde lo público antes
de que una empresa con ánimo de lucro sitúe esta situación o gestione esta situación, cuando además, bueno, parece que han ido cerrando centros, un centro en Málaga, un centro que se llama un centro de menores, no quiero no dar datos, que un centro de menores ISDAVE, que parece ser que se ha cerrado, que era público, con el despedir a trabajadores. Yo no sé dónde habrán ido esos menores. El caso es que queremos saber, porque no hemos podido encontrarlo, cuántos centros de menores gestionados, conveniados, concertados con entidades sin ánimo de lucro existen en Andalucía y por qué va a ocurrir con ellos, si es que eso es así, lo mismo que con las comunidades terapéuticas. Y una vez que recibamos la información, y con esto ya termino mi primer turno, presidente, pues abordaremos el segundo turno. Gracias. Muchísimas gracias, señora Cortés. Ahora es el turno del Grupo Parlamentario de Podemos y en su nombre habla la señora Gómez Corona. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, el Grupo Parlamentario Podemos Andalucía compartimos las inquietudes o preocupaciones que ha planteado la portavoz de Izquierda Unida. Nos parece que en temas tan sensibles como esto, el ánimo de lucro, no solo es algo muy problemático en toda su extensión, sino que es muy difícil la vuelta atrás. Es decir, una vez que entramos ahí, luego la vuelta atrás para recuperar para lo público servicios tan importantes como lo que tiene que ver con la drogodependencia, como tiene que ver con la asistencia a menores que están bajo la tutela de la Junta de Andalucía, pues por cuestiones, como ya se ha dicho, insondables, nos parece que es algo fundamental. Nosotros, sin embargo, habíamos planteado la iniciativa desde otra perspectiva, y es que, como saben, nosotros veníamos trabajando sobre centros de menores, en los que hay menores tutelados por la Junta de Andalucía. Y bueno, nos preguntábamos qué sucedía cuando esos menores presentaban adicciones y cómo respondía la Junta de Andalucía ante esa problemática. Aquí hemos hablado del último plan de drogodependencia, se nos ha explicado, tuvimos una comparecencia sobre ello y en varias ocasiones hemos tenido la oportunidad de conocer ese sistema que usted ahora nos ha vuelto a explicarnos, pues sobre los centros de tratamiento ambulatorio y los distintos recursos que dispone el sistema, la problemática que tienen en alguna provincia, ¿no?, donde no existen todos, en Jaén, donde no existen todos los recursos, pero bueno, ¿no? En general tenemos más o menos un mapa relativamente claro, aunque ahora pues con el temor que se cierne, ¿no?, que es esas licitaciones que se abren y que pueden suponer la iniciativa privada con ánimo de lucro entre en ella. Pero como le decía, nosotros íbamos por otros derroteros, ¿no? Y a nosotros lo que nos preocupaba es cómo responde, qué posibilidades existen para responder a las adicciones que puedan presentar menores que están en centros tutelados por la Junta de Andalucía. Y lo que a nosotros nos cuentan es que existen tres órdenes de dificultades, básicamente. Existen tres problemas fundamentales que nos parece que es importante poner de relieve y, en consecuencia, ¿no?, para que usted nos cuente cómo se podrían abordar o qué está haciendo la Junta para solucionarlo y si existe una solución a medio plazo. Lo primero es una insuficiente dotación de plazas para menores con adicciones, muchas veces, además, cruzadas con trastornos de conducta. Y a veces, pues el chico, cuando llega a un centro, pues ya lleva mucho tiempo consumiendo y además no ha sido atendido adecuadamente, precisamente por la historia previa, ¿no?, y el hecho de tener que acabar bajo la tutela de la Junta de Andalucía hace que esas mismas circunstancias han impedido que se ha tratado adecuadamente, con lo cual es una adicción, en consecuencia, como le decía, problemática, porque puede llevar mucho tiempo sin haber sido tratada y cruzada con trastornos de conducta, lo que dificulta enormemente el tratamiento posterior. Nos dicen que, además, los jóvenes llegan a recursos provenientes de una red de recursos residenciales básicos, pero con insuficiente documentación acreditativa de su situación, informes psicológicos o médicos, es decir, no ha habido un adecuado tratamiento, lo que dificulta mucho la intervención sobre la adicción. O lo mismo alguien que llegue pues con todos los informes en regla y sepamos en qué punto está, ¿no?, que personas que, precisamente por la situación de tutela, pues llegan en esa situación. Y luego, además, que el proceso de deshabituación pues es un proceso largo y que lleva tiempo y, como ha dicho, ojalá siempre hubiera éxito, pero pues no siempre es así. Entonces, un proceso, en el caso de sustancias, prolongado, que puede tener un periodo medio de unos 9 a 12 meses, más luego serían 9 meses, que requiere muchas veces un recurso de media intensidad, ¿no?, pues para vigilar que eso sea así. Durante ese proceso, a este joven tutelado por la Junta, pues digamos que puede incurrir en muchas circunstancias que van a dificultar, ¿no?, que esa intervención que se está haciendo para deshabituar
de la dependencia que tenga, pues se interrumpa, ¿no? Y el peor de todos es otra vez el cumplimiento de la mayoría de edad. Ya hemos hablado aquí, aprobamos una iniciativa sobre la necesidad de dotar de recursos, de seguir tutelando a esos menores, aunque la tutela no sea la mejor palabra, ¿no? La palabra más precisa cuando cumplen 18 años, porque se encuentran muchas veces en un limbo. No son adultos por el hecho de cumplir 18 años y de pronto se encuentran con que tienen que acabar en la calle o en un albergue municipal porque las plazas, como hemos visto, son básicamente insuficientes. Si a eso se les suma que está inmerso en un proceso de deshabituación de drogas o que tiene algún tipo de adicción, todo esto se complica sobremanera. Entonces, bueno, nos gustaría saber si existen programas específicos destinados a personas que se encuentran bajo la tutela de la Junta de Andalucía y en centros propios de la Junta de Andalucía, ya sean públicos o concertados. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Gómez Corones. Tenemos ahora el turno de los grupos no proponentes. Comienza el Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Señora Prieto, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, creo que en esta comparecencia todo el mundo se ha hecho un pequeño lío, ¿no? Bueno, yo la he enfocado con respecto a los jóvenes tutelados con drogodependientes, ¿no? Pero enlazando con lo que ha dicho la compañera Elena, pues también voy a hablar un poquito de lo que ha comentado ella, que también me parece interesante que nos lo explique la señora consejera, como es lo de los rumores de licitación pública, o sea, abrir a las empresas todo el tema de los centros de drogodependientes y demás. Sería interesante que nos lo confirmara o nos lo desmintiera. Otra cosa que me ha llamado la atención de lo que ha dicho la señora consejera es lo del programa Arquímedes, que me gustaría también que, por favor, si es posible, que nos lo ampliar un poquito, porque me parece interesante lo que ha dicho sobre los contratos y demás. Y yo he estado mirando en el tercer plan de drogodependencias y adicciones y eso, y no he visto programas concretos para jóvenes menores tutelados. Solamente habla de... Perdón, es que me estaban llamando y me estaba poniendo nerviosa. Solamente habla de una forma general de una posible línea de actuación en varios frentes en los que pensamos que pueden estar los jóvenes tutelados. Y también se habla de prestar especial atención a través de programas específicos a jóvenes y adolescentes que se encuentran en situaciones de alto riesgo para el consumo de drogas y adicciones derivadas de situaciones sociales o económicas desfavorables. Entiendo que estas situaciones sociales pueden entrar esto, pero me gustaría que confirmara, por favor, si entrarían los jóvenes tutelados que, desde luego, tienen una situación social incluso mucho peor que muchos de estos drogodependientes, lógicamente. Entonces, bueno, solamente era por ahí mi pregunta, mi comparecencia, ¿vale? Mi discurso, digamos. Pues nada, muchas gracias y espero sus respuestas, señora consejera. Muchísimas gracias, señora Prieto. En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Martín Molle. Muy buenos días, señores y señoras diputados, y gracias, señor presidente. Señora consejera, bueno, yo en principio no tenía lío. O sea, yo en ambas comparecencias yo iba realmente por la línea que ha planteado el Grupo Parlamentario de Podemos, por las personas menores de edad tuteladas que además tienen problemas de adicciones. Lo que pasa que es verdad que también resulta interesante, pues, digamos, que la denuncia que ha puesto de manifiesto el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, a la que espero que también va a dar respuesta. Pero como yo dispongo de muy poco tiempo, pues sí que es verdad que en la línea que se planteaba sobre los menores tutelados, efectivamente, el 4 de mayo de este mismo año, nuestra portavoz del Grupo Parlamentario Popular, la señora García, planteaba, y también el Grupo Parlamentario Socialista, planteaba la comparecencia del Plan Andaluz de Drogas 2016-2021. Me he leído detenidamente la intervención que usted hizo en su momento y efectivamente no habla absolutamente nada de los problemas de las personas, de los jóvenes drogodependientes, sobre todo los jóvenes, me refiero, los menores tutelados por la Junta de Andalucía. Es verdad que además, yo creo que también lo ha dicho la portavoz del Grupo Ciudadanos, se habla de población joven y adolescente, usted habló
tengo hasta la página, la reseña de la página, pero no habla absolutamente nada. De hecho, hoy, señora consejera, usted nos ha hecho un relato de sus competencias desde que en el año 83-87 le transfirieron las competencias de menores tutelados, ha hablado de las distintas modificaciones legislativas, ha hablado de los programas que tienen de los menores acogidos, pero efectivamente sigue sin poner de manifiesto pues si existe algún programa específico para estos jóvenes especialmente. Luego, como la cuestión iba efectivamente de los programas de atención a personas con drogodependencia, pues dos cuestiones, señora consejera. Mire, usted lo ha dicho y me da pie a ello. Lo tenía apuntado, pero es que me ha dado pie. Ha hablado de los 24,8 millones de euros, y le agradezco la sinceridad, frente a los 11,2 frente a los 13,5 que ponen las diputaciones y las corporaciones locales. Creo que, tratándose de competencias impropias, debe de existir una mayor aportación por parte de la Junta de Andalucía. Máxime si se tiene en cuenta, como ya dije yo también en una proposición no de ley relativa a drogas, que, como usted bien sabe, la aportación de la Junta de Andalucía a los centros de drogodependientes ha descendido durante estos últimos años, mientras que las aportaciones de las propias diputaciones y corporaciones locales han tenido que aumentar. Concretamente del 39,72% en el año 2012 al 33,92%. Por tanto, esa incremento que usted reflejaba en su momento en el Plan Andaluz de Drogas, hablando de que iba a hacer una aportación de los 37 millones frente a los 28,6%, evidentemente no se ve reflejado en lo que deben de ser las ayudas a las corporaciones locales. Por lo tanto, yo le pido ese incremento a las corporaciones locales. Luego, además, usted, mire, habló precisamente y se vanaglorió, y está bien, de los programas que tienen con los municipios de las ciudades ante las drogas. Y termino, señor presidente, porque me va a mirar. Mire, pues, señora consejera, yo tengo una experiencia particular y aprovecho para desahogarme, porque en su momento lo hice con el señor delegado. A mí me quitó el programa de Almería Ciudad ante las drogas, siendo concejal del Ayuntamiento de Almería. Por tanto, mientras que usted se vanagloriaba de ese que cada vez había más ayuntamientos, pues a mí la delegación provincial y usted misma me quitó el programa, y tuvo que ser el ayuntamiento el que tuvo que hacer frente con fondos propios para poder seguir llevando a cabo ese programa y, por cierto, otros de reinserción social de personas drogodependientes que teníamos desde el propio Ayuntamiento de Almería. Muchas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, señora Martín. En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Ramírez. Gracias, señor presidente. Señora consejera. Bueno, yo creo que también el Grupo Parlamentario Socialista ha tenido un poco de confusión a la hora de preparar la comparecencia, porque creíamos que íbamos a hablar un poco más de los programas, como aquí bien dice, de los programas de atención a personas con drogodependencia y, por otro lado, los menores tutelados. Pero, de todas maneras, creo que ambas cuestiones son de bastante interés, bastante importantes. Si, por ejemplo, nos centramos en el tema de drogodependencia con menores, como vemos que el alcohol causa el 70% de las urgencias en menores en fin de semana, como titular sacado del Correo de Andalucía de Sevilla, o que el último dato de 2013 refleja que 196 muertes están ligadas al consumo de sustancias adictivas. Creo que son temas bastante importantes, sobre todo prioritarios, si pensamos que estamos hablando de jóvenes. Un tema bastante preocupante, tanto por los efectos directos en la salud de estos consumidores, también si lo unimos a la vinculación con comportamiento y conductas peligrosas y agresivas. Por otro lado, también hemos hablado de los jóvenes tutelados, y la señora consejera en su exposición ha detallado los programas que existen, y creo que uno de los programas, no sé si lo ha comentado, el más 18, el programa de mayoría de edad para jóvenes tutelados y tutelados. Vale, pues ese buscando los programas, encontré que creo que es un programa bastante interesante y con un objetivo de proporcionar a los jóvenes herramientas personales, sociales y laborales para hacer frente a algo que está ahí, algo que está importante, como es la exclusión social, y que hemos estado hablando esta mañana ya, y sobre todo los recursos con los que cuentan, los recursos de alta intensidad y media intensidad, y que, según datos que hemos podido conocer, que es un programa que se valora de forma muy positiva por las personas que están en él.
Después también, si hablamos de jóvenes, de drogodependencia, tuvimos hace poquito una comparecencia del tercer plan de drogas, el que hace especial hincapié en los más jóvenes, los más vulnerables, en la adolescencia, una edad donde comienzan los primeros coqueteos con la sustancia, y por ello creemos que es importante y valoramos también el trabajo que está haciendo por parte de la Administración andaluza de programas específicos, reforzando sobre todo la prevención y atendiendo y actuando en los casos que son necesarios. Y bien, atendiendo también a la cuestión que planteaba la portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, que también lo hizo, una pregunta, creo que recordar, en el Pleno pasado, con respecto a los conciertos sociales, que lo contempla, como bien ha dicho, también lo escuché en la intervención del Pleno, que lo contempla la Ley de Servicios Sociales, pero que en todo caso sigue siendo una prioridad las entidades sin ánimo de lucro, sino que me corrija la señora consejera, pero eso creo que pude escuchar en su comparecencia en el Pleno pasado. Además, también incidir en las cláusulas sociales que ya se han puesto de manifiesto, las cláusulas sociales que ya están aprobadas y que se pueden aplicar, entiendo yo, no sé, que me corrija también la señora consejera, en estos conciertos, cláusulas que contribuyen sobre todo a la igualdad de oportunidades desde lo público y sobre todo que no va a incidir, entiendo yo, en la calidad del servicio que se le va a prestar a estos jóvenes, que entiendo que la prioridad de toda su señoría es tanto que los jóvenes estén bien atendidos, que tengan un programa de calidad, a la vez que se cumplen con estas cláusulas y con este concierto, que es una modalidad que, por lo que he leído, en la Ley de Servicios Sociales se contempla, y que creo que no hay que crear ningún alarmismo, simplemente informarnos ahora, que si la señora consejera puede informarnos, que yo, como he podido leer en la intervención que hizo en la comparecencia en el pasado pleno, creo que no vulnera ningunos derechos, y como digo, sigue siendo una prioridad el ánimo de lucro ante los ánimos de lucro. Nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Ramírez. En nombre a la consejera, tiene su turno. Bueno, yo creo que ha habido confusión, efectivamente, porque en realidad había objetivos no confundidos, sino mezclados, había distintos objetivos, vamos a decirlo así. Voy a intentar, ¿vale? Voy a intentarlo, aunque tampoco tengo toda la información, pero sí lo voy a intentar. Por un lado, lo que tiene que ver con la contratación, y dejamos ese tema, si les parece. En primer lugar, lo que tiene que ver con la Ley de Servicios Sociales está en una fase bastante avanzada, de enmienda, pendiente. Yo estoy totalmente convencida de que finalmente las enmiendas aclararán todas las situaciones sobre el tema de lo público, lo privado y todas las tensiones que ha podido surgir en torno al texto. Espero que finalmente eso sea así. Pero bueno, hasta tanto hay un tema que coincide en el tiempo y que es verdad, que es la limitación impuesta por la intervención, es decir, que no podemos repetir este año ya más lo que es la concertación, es decir, con efecto a partir del 2017. Entonces, el tema es que nosotros tenemos que cambiar el concierto, como estaba previsto hasta ahora, por la contratación pública. Si se hubiera traspuesto la normativa europea a nivel estatal, estaríamos en condiciones de aplicarle la figura del contrato social. Pero, no obstante, nosotros lo contemplamos en la ley. ¿Da tiempo? ¿Qué cosa nos queda sin cubrir? ¿Qué nos queda cubierto? Bueno, pues nosotros estamos viendo los tiempos, y si no, pues sus señorías nos han comentado en alguna ocasión, y nosotros también estamos en esa línea, de regular mediante decreto previo a en vez de posterior a. Vamos a ver, estamos en ello, para intentar que no nos descuadre todo el trabajo que hacemos con las organizaciones históricamente en nuestra comunidad. No obstante, vamos a hacer uso que ya lo hacemos, pero lo vamos a forzar más, de los pliegos las cláusulas sociales, los pliegos de cláusulas de las contrataciones, para centrarlo, a ser posible, siempre respetando, como es lógico, la norma, para que tengan acceso por la experiencia, por conocimiento, por todo lo que tiene que ver
con estas entidades que vienen trabajando históricamente con nosotros. Nosotros ahora mismo estamos haciendo un análisis de cuándo los contratos terminan, en qué fase están, cuál es el escógeno, es decir, que se está haciendo muy detallado, tanto en ese ámbito como en otros, no solamente en estos dos sectores, en general. Sí tengo los datos aquí, son largos, pero se lo puedo dar ahora después de cuáles son los centros que gestionamos. Los tengo y, por lo tanto, no había llegado, me quedé en la página de antes, pero, vamos, es muy farragoso, pero que ahora mismo se lo doy tal cual. Es decir, la Red Pública de Centros de Protección cuenta con un número de plazas, se lo doy ahora después. Entonces, eso por un lado, es decir, la ley, el decreto previo y el control exhaustivo en cuanto a para protección de los contratos. La gestión directa y la fórmula de cambio de gestión, pues ya han oído ustedes en otras ocasiones, y no solamente para este área, de la complejidad que eso supondría, sobre todo en materia de empleo. Yo ahora mismo creo, sinceramente, que lo vamos a poder tener todo controlado para que no le afecte a la gente con tanta experiencia y tantos años de solvencia que viene trabajando con nosotros. Al respecto de menores, intervención en materia de drogodependencia en el ámbito. Vamos a ver, los menores tienen un trato preferente en toda la estructura de atención, tanto los menores que tienen no acompañados, que suelen ser menores que están en un entorno de edad entre los 15 y 18, y luego los programas que se hacen con los extutelados. Normalmente nosotros tenemos en el plan de drogas una atención específica en materia también de estos colectivos. Tanto los menores de 16 años, suele ser a partir de los 16, cuando se suelen tener problemas mayores de consumo, aunque hay algunos menores que tienen el problema antes, y eso tienen un tratamiento que no se le acoge a la red específica de droga, porque tienen un tratamiento especial por la edad. A partir de los 16 lo que tienen es una prioridad en la atención, pero se les aplica el sistema, y después están los menores en situación de protección y los menores infractores. Los menores infractores, Justicia, que es la que tiene las plazas concertadas y regula todo lo que tiene que ver con la atención a los menores infractores, tiene una tipología de centro donde cuadran estos menores, están estos menores. Se procura que no sean centros específicos sino que tengan un tratamiento dentro de este tipo de centros, que son similares, figura como hogares, protección, pero bueno, no entraré yo en demasiado detalle porque es un área competencial de Justicia, pero sí que se hace. Y se hace también, aunque sean menores infractores, aplicándole el sistema de prioridad en la red. Prioridad absoluta, las menores gestantes con problemas de consumo y adicciones, que también hay y que tienen que tener una protección especial, sobre todo por la protección no solo de las niñas, sino de su bebé, ¿no? Entonces, ahí hay un tratamiento muy específico. Está muy individualizado la gestión que se realiza y se hace. Por lo tanto, cuando son más pequeños se hace en el entorno de los propios centros. Cuando ya pasan de 16 años, con prioridad se incorporan, y hay en los centros plazas reservadas para estos colectivos entre los 16 y los 18, y el seguimiento que se hace, como es lógico, con los menores es tutelado. Pero no tengo más información detallada de número, personas y demás, que sí que se los podré dar. Gracias. Muchísimas gracias, señora consejera. Ahora, en nombre de los grupos proponentes, la señora Cortés, en nombre del Grupo de Izquierda Unida. Sí, yo creo que la consejera sabía claramente por qué pedía Izquierda Unida esta comparecencia. Yo sí, seguro, vamos. Sí, lo sabía, yo sí lo sabía. Efectivamente. Vamos, lo sabía, tampoco lo podía... Digo, porque tuvimos una pregunta en el Pleno, vaya, no porque sea usted una divina, porque es que tuvimos una pregunta en el Pleno, vamos, que era sencillo. Me faltan los centros de menores que van a salir a licitación. ¿Cuáles?
Y les vuelvo a pedir que reconsideren una gestión directamente desde lo público antes de licitar eso al mejor postor con el ánimo de lucro, igual que con las comunidades terapéuticas. Le plantearía desde cuándo tienen esa limitación de informe de intervención, cuánto tiempo llevan, viendo a ver cómo resuelven, y si fuera posible tener copia de ese informe de intervención, pues sería extraordinario. Con respecto a que el Estado no ha traspuesto las 2 directivas comunitarias, efectivamente, lo de Rajoy no tiene nombre y ustedes deben de saberlo. Pero ha habido comunidades autónomas que han regulado mediante un decreto ley que de los conciertos sociales, se excluye el ánimo de lucro. Hombre, la capacidad de vanguardia que tiene la Comunidad Autónoma de Andalucía creía que era superior a la que tenía la Comunidad Autónoma de Aragón. Podían haber planteado esa cuestión. Un decreto ley con tramitación como proyecto de ley, porque de lo que estamos hablando es que del ánimo de lucro, las empresas con ánimo de lucro, que lo que buscan es el beneficio industrial y que lejos de que haya menos gente con problemas de adicciones, lo que quieren, porque es su negocio, es que haya más. Que es que hay una diferencia fundamental entre el ánimo de lucro y el no lucro. El no lucro lo que quiere es que no haya personas con problemas de adicciones aunque se queden sin trabajo. Y el lucro lo que quiere es que cada vez haya más gente con adicciones para que no pierdan su trabajo y no pierdan su beneficio. O sea, creo que la diferencia es fundamental. ¿Por qué no han caminado la cuestión del decreto ley? Una vez que el Gobierno no lo transpone, las comunidades autónomas pueden hacerlo. Y aquí tengo el informe jurídico de Aragón, y lo han aprobado más comunidades autónomas. En la Ley de Servicios Sociales, yo le recojo a la consejera el guante, el concierto social que regula la ley recoge el ánimo de lucro. Y nosotros lo que estamos planteando y hemos hecho enmiendas es que el ánimo de lucro no puede estar dentro de los servicios de las personas y que hay 2 directivas comunitarias que posibilitan hacerlo. Que quería saber si es posible conocer, porque ya le digo, he intentado acceder al perfil del contratante y no lo he conseguido, la licitación de Jaén y la licitación de Sevilla. ¿Cuáles son las condiciones de las prescripciones técnicas y las prescripciones administrativas, las condiciones administrativas? Y quiero saber si por una mano del diablo, ya que estamos, ¿no?, en una licitación pública, quien se queda con estos centros de comunidades terapéuticas no son las asociaciones sin ánimo de lucro que lo venían prestando. ¿Qué va a hacer la consejería? ¿Va a paralizar el resto de licitaciones? ¿No lo va a hacer? ¿Va a permitir que esto ocurra cuando sabe que puede tener una herramienta, que es la aplicación de esas 2 directivas a la legislación andaluza? Y bueno, vamos a ver si con la Ley de Servicios Sociales en el trámite parlamentario podemos hacerlo. Básicamente esas serían las cuestiones que yo le plantearía en la segunda con, en fin, es verdad que a lo mejor toda la información no la tiene porque eso es mucha, pero sí que podamos establecer una vía de comunicación de la petición de información que realizo. Y, por último, el número de centros de menores tutelados que se pueden ver en esa situación también. No sé si han salido ya licitaciones o no. Decía usted que eran 10 las instituciones que colaboran con la comunidad autónoma respecto de centros tutelados de 3,5 millones de euros. Bueno, pues saber cuáles son en Andalucía y si también ya ha habido un proceso de licitación. Y, por último, las cláusulas sociales. Lo que hasta ahora hay es un anuncio en Boja de 21 de octubre, de 22 de octubre, del acuerdo del Consejo de Gobierno que nos remite a un futuro verdaderamente inmediato, parece, ¿no?, el acuerdo del Consejo de Gobierno de que en un futuro, 2 meses, plantearemos una guía y unas recomendaciones. Nosotros somos vivos defensores de las cláusulas sociales para la contratación pública, para la ley de contratos, la contratación pública normal y corriente, y que todas las empresas que quieran concursar tengan que tener cláusulas sociales, no que en caso de empate vemos, sino que para poder ofertar tienes que cumplir con cláusulas sociales. En cualquier caso, somos, y con esto acabo enseguida, partidarias de que la manera habitual de
gestionar los servicios que tienen que ver con derechos fundamentales de las personas recogidas en el Estatuto y en la Constitución tiene que tener una gestión directa, que en segundo lugar y de manera subsidiaria el concierto social sin el ánimo de lucro donde sea posible, y en tercer lugar la contratación pura y dura cuando no sea posible ni la A ni la B, con cláusulas sociales de obligado cumplimiento a la hora de presentar las PLICA, es lo que plantearíamos. En cualquier caso, y termino ya, recogemos el guante de poder abordar la ley de servicios sociales y, bueno, pues de poder situar que el concierto social se podrá hacer en esta comunidad autónoma, excluyendo al ánimo de lucro del concierto social. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Cortés. En nombre del Grupo Parlamentario de Podemos tiene la palabra la señora Gómez Corona. Muchas gracias, señor presidente. Yo voy a ser muy breve. Para empezar, y a pesar de que yo no había enfocado así la comparecencia, no puedo sino sumarme a la petición que se hace de Izquierda Unida al ruego de que Andalucía, pues, bueno, coja la iniciativa y una vez que ha terminado el plazo de transposición de las directivas europeas, haga lo que se han hecho otras comunidades autónomas como Aragón y decidamos transponerla nosotros porque tenemos capacidad para ello una vez que ha finalizado el plazo sin que el Gobierno de la Nación lo haya hecho y bueno, me da la impresión de que no va a estar entre sus prioridades cuando se ha investido, si finalmente lo es esta semana. Por tanto, no podemos seguir esperando y creo que hay que hacerlo pues para evitar que pase y bueno, no voy a seguir incidiendo sobre esto. Y sobre los problemas o los planes para la prevención y el tratamiento de las drogodependencias, de las adicciones, en el caso de menores tutelados por la Junta de Andalucía, que están en centro, ya sean públicos o concertados, la impresión que me llevo, no sé si es porque había enfocado de otra manera, es que no tenemos planes específicos. Me parece que es una problemática propia, nosotros nos habían alertado sobre ella y creo que es un asunto pues que convendría tratar porque obviamente la situación de estos menores es diversa y la problemática mayor si quieren por el hecho de la drogodependencia y por el hecho de estar bajo la tutela de la Junta de Andalucía en uno de los centros, ya sea público o concertado, que tiene la misma. Y nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Gómez Corona. Para finalizar esta comparecencia. Bueno, no se lleve esa impresión porque sí hay un plan de intervención con los menores que tienen problemas con drogodependencia. Lo que pasa es que mi comparecencia no iba enfocada ahí. Llevaba el tema de droga, el tema de menores y he hecho un enganche, pensé que con el suficiente arte para que cuando me di cuenta, más o menos, pero con todo, ahora sí le he explicado. Vamos a ver, nosotros tenemos, en primer lugar, hay un centro específico que tenemos en Jerez para los menores que tienen problemas con el consumo de drogas y que no se puede atender dentro de los propios centros con toda la estructura que existe en la propia provincia. Entonces hay que sacarlos cuando están muy afectados, Entonces hay un centro específico en Jerez, ahora mismo tiene plazas vacantes y hay un centro específico que está ahí y las vacantes no se cubren porque se esperan a que sean necesarias para este tema en concreto. Entonces eso existe y después está lo que yo le comentaba a usted, la parte de intervención en el ámbito de justicia, que como es lógico tiene que ser mediante medidas adoptadas por los jueces y por las fiscalías de menores, pero que tienen recursos porque la Ley 5/2000 de menores, la conocida como la Ley del Menor, contempla que tiene que haber ese tipo de recursos y por lo tanto esos recursos existen en el ámbito de los menores infractores cuando se decide esa medida, el juez decide la medida y la Fiscalía te dice tiene que ir a una tipología de centro, el que siempre es informado por los equipos, como es lógico que tiene la Fiscalía y los juzgados de menores. Luego, el tema de los menores infractores está ahí. Como saben ustedes, los menores no son infractores hasta determinada edad y, por lo tanto, aunque tengan algún problema de conducta o comportamiento, se atiende en el ámbito de la protección. Y ahí están esa gama, la gama de los que se pueden atender en el propio ámbito, cuando son muy pequeños, normalmente están en familia y por lo tanto se hace un tratamiento no suele ocurrir. Algunos chavales pueden tener algún problema por alguna experiencia terrible familiar y puedan tener algún consumo de alcohol excesivo, pero no llega a ser una adicción porque con las edades tan chiquitas, pues no. Incluso hay niños que nacen ya con un problema
por la gestación, ¿no? Entonces, por eso en el tema de la gestación se trabaja mucho con las gestantes, tanto adultas como menores, en el ámbito de salud y cuando son menores en el ámbito de política social. Y después la parte de que a partir de los 16, con un seguimiento y una preferencia, se utiliza toda la red. Toda la red. Esa es lo que hay. Lo que no le puedo decir número exacto porque no los tenía, pero sí sé cómo funciona el tema y lo podemos compartir. Pues este es un tema que sé, hay otros que me sé menos, pero este pues me lo sé. Por otra parte, en el tema de los contratos, miren ustedes, nosotros creíamos, la ley del servicio social entró aquí en enero, y yo pensé que a esta altura esta ley, pensé de verdad que los contratos, que nos iba a coger. Bueno, va como va, las dinámicas, ahora tenemos los presupuestos, después tenemos lo otro, las dinámicas parlamentarias son las dinámicas parlamentarias. Por eso el Gobierno se plantea, como yo le comentaba a ustedes, la posibilidad de, en vez de hacer, como era lo lógico, que ya lo teníamos redactado, el decreto cuando la ley se apruebe, pues acogido a la ley que tenemos en vigor, como han hecho en alguna otra comunidad, poder acogerlo. Y en eso es lo que estamos, a toda velocidad, al ritmo que vamos. Porque, claro, el problema es que todos calculamos la ley de servicios sociales y todos quisiéramos que fuera lo antes posible, pero será cuando sea. Y tampoco ahí podemos hacer, como digo yo, para los milagros pues ya no estamos todos, se están su señoría entrenando. Yo creo que lo podremos controlar bien. Ahora, en Jaén, por ejemplo, ha salido bien, ya se ha hecho todo el procedimiento de la adjudicación, todo, y sigue trabajando gente, pues como los de toda la vida. Y bien, son 10 los que han salido en general y bueno, estamos en ello, le vamos a poder ir informando más detenidamente de los datos, Así que muchas gracias a su señoría. Muchísimas gracias, señora consejera. Con esto concluimos esta comparecencia y damos paso a la última de las comparecencias de esta comisión que solicita el Grupo Parlamentario Socialista. Perdón, presidente, ¿me deja una pequeña aclaración? No, que me mandaba la secretaria general de Servicios Sociales al respecto, como preguntó 2 provincias, preguntó también Sevilla, decir que lo que hemos hecho en Sevilla ha sido un negociado por 6 meses para intentar, prorrogable para intentar salvar al máximo posible el tema. Muchas gracias, señora consejera, por la aclaración.